En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Efectivamente, sección semanal en la que podemos contar con la coach profesional Beatriz Vilas, que nos acompaña una semana más. Beatriz, cómo nos gusta este espacio, y además en un fin de semana en el que estamos con la festividad de San Valentín, y me comentabas que querías hablar del amor, pero en su palabra más amplia, no solo para las parejas. Correcto, Paul. Buenos días a todos nuestros oyentes, Paul. Pues sí, hoy me gustaría hablar del amor como concepto, no el amor como se conoce exclusivamente en San Valentín, que parece que solamente está dado para algunos, y muchas veces tenemos clientes que dicen, oye, ¿y yo que no tengo pareja? ¿Y yo que no estoy enamorado? ¿Qué pasa? ¿Que el concepto del amor se queda solo en la pareja? Bueno, pues nos gustaría hoy poder hablar un poquito de este concepto, de qué es el amor, ¿no? Y el amor no es más, Paul, que la afinidad que tenemos con ciertas personas a las que estimamos, con las que estamos a gusto, con las que nos encontramos bien y pensamos que son un poquito pues como nosotros, ¿no? Esas personas con las que decimos, oye, qué bien me siento con esta persona. Bien, bueno, pues esto nos puede pasar con personas del sexo opuesto, nos puede pasar con personas de nuestro propio sexo, nos puede pasar con amigos, con padres, con hermanos, con muchísima gente. De hecho, en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, el día de San Valentín también se felicitan entre amigos, entre compañeros, con aquellas personas con las que nos llevamos bien. Entonces, es importante que estos conceptos se hagan cada vez más amplios, porque el amor, si te das cuenta, Paul, es lo que nos lleva, lo que nos mueve. Todo lo que hacemos es por amor. Incluso, fíjate lo que te digo, el odio también es por amor. Y además en muchas ocasiones nos has expuesto que el odio y el amor están relacionados, algo que has hecho reflexionarnos en algún que otro programa. Correcto, sí, porque yo siempre digo, del amor al odio, este dicho que dice, ¿no? Del amor al odio hay un pasito, y es real. O sea, cuando nosotros amamos a alguien, podemos pasar de ese amor al odio, que muchos habremos vivido en algún momento de nuestra vida, ¿no? De le quiero con locura y paso a odiarle con locura porque me saca de quicio, ¿no? Bueno, pues incluso ese concepto de no le quiero a una persona es porque por una falta de amor. O sea, yo ya no siento esa unión con esa persona, no me siento cercana con esa persona. Y sobre todo, me gustaría hablar más del amor universal como tal. Porque creo que en este cambio que estamos viviendo todos, que como hemos hablado ya en varios programas, es un cambio de era, es un cambio de ciclo, y más después de la pandemia, ¿no? Estamos en una época en la que lo que realmente tiene que brillar es el amor universal. Y voy a llevarlo un poco más lejos, incluso el amor a las plantas, a las cosas, a los animales, a la naturaleza, a convivir con esa naturaleza, ¿no? O sea, el amar la vida, el concepto de amor de vida, no quedarnos solo con el regalo de San Valentín, que... Está quedando muy hippie, este programa, Beatriz. Sí, muy natural, ¿no? Está quedándonos. Sí, muy hippie, pero realmente es una realidad, ¿no? Creo que muchas veces por cultura nos hemos quedado con San Valentín solamente con la idea de Eros y del amor platónico, que es una de las clases de amores que tenemos, el amor platónico, ¿no? Pero hay otras clases de amor, y yo diría que incluso son tan o más importantes que ese amor platónico, ¿no? Que es el amor de San Valentín. Está el amor más universal, un amor más pleno. Por ejemplo, yo siempre hago mucho hincapié en el amor de la amistad, ¿no? Cuando tú tienes un amigo, una amiga a la que quieres mucho, con la que realmente te encuentras muy unido. Hace poco un amigo mío, Paco, me decía, ¿no? que él sentía que nuestro amor era un amor universal, ¿no? Un amor de hace tantísimos años, un amor de sentirse comprendido, de sentirse que realmente le escuchas, que está ahí. Bueno, pues no te hace falta que sea un amor de pareja. El amor de pareja es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Te unen otros conceptos de vida, te unen otras circunstancias. En cambio, el amor de pareja también puede llevarnos a una quiebra en ciertos momentos. En cambio, el amor universal, este amor del que yo estoy hablando, pues un amor de amistad, un amor entre padres e hijos, un amor con diferentes relaciones, incluso con la naturaleza. Hablamos de un amor más etéreo, más complicado a la hora de entender, pero también podríamos decir que incluso más puro.
O sea, dentro de la pureza, llevando la pureza al sentido más universal, de yo te amo incondicionalmente, independientemente de las circunstancias. En cambio, en el amor platónico, en el amor de pareja, hay otros conceptos que se unen y es ya más un plano, podríamos decir, hasta un poquito más egoísta. Hay, o sea, hay un término das... que no sé si viene a cuento o no, pero hace unas semanas recuerdo que te escuché también del concepto de la misericordia, que es algo también que está muy relacionado con lo que estás hablando, Beatriz. Sí, la misericordia va muy unida también a ese amor más etéreo que decimos, ¿no? En cambio, en el amor platónico, en el amor de pareja, lo que suele ocurrir es que hay otros conceptos más incluso de egoísmo, podríamos decir, ¿no? Que en el lado de la misericordia estaría más unido al amor más universal. En el caso del amor platónico hay un concepto de tú me das, yo recibo, y en ese dar y recibir ahí hay ese amor universal, o sea, ese amor platónico, ¿no? Por eso también siempre se dice que es un error quedarse exclusivamente en el amor de la pareja, en ese amor, sino que tendría que trascender más a ese otro amor más llevado a las relaciones de amistad, ¿no? Por eso en las relaciones de pareja se puede, o dentro de las consultas que te llegan a coaching, a Beatriz Vilas, que en muchas ocasiones nos dices que tienen que ver muchas ocasiones con la pareja, con la amistad, ahí también hay un camino en las parejas al tener ese amor misericordioso, o ¿cómo, qué me puedes decir en esta pregunta que me ha venido y te quería lanzar? Pues fenomenal, una pregunta fantástica, porque sí, tiene que ver mucho. De hecho, yo creo que es una escuela el tema del amor, ¿no? Y entonces hay que aprender que de ese amor platónico que se siente en un primer momento, ese amor platónico va a cambiar. Y va a cambiar en nosotros según vaya transcurriendo el tiempo. Ese amor platónico, como decía Platón, por eso se llama platónico, ¿no? Viene a durar de 6 meses a 1 año, dependiendo un poco de la relación. Y después pasamos más a un amor más llevado a la amistad, en la que los gustos, las aficiones, el estar bajo un proyecto común, va a ser lo que va a mantenernos cuando va pasando el tiempo, porque ese amor platónico se diluye. Y entonces, al diluirse, hay muchas personas que piensan que ha desaparecido el amor. Y yo siempre digo, el amor, si realmente hay amor de verdad, no desaparece, se transforma. Lo que desaparece es la pasión, Paul. Lo que todos a veces pensamos que es el amor no deja de ser más que la pasión. Entonces, para que un amor se sustente en el tiempo, y ya estoy introduciéndome en el amor de pareja, para que un amor se sustente en el tiempo, tiene que sustentarse en ese amor universal. En ese amor de te quiero independientemente de lo que tú me das o no me das, sino que te quiero como un ser en conjunto, que va unido también a ese amor que decíamos en la naturaleza, ¿no? Es un amor mucho más universal. Y es importante en las relaciones de pareja que sepamos pasar las diferentes etapas. Imagino, Beatriz, que a cualquier persona que ha tenido una relación, que esos 6 primeros meses que hablas, ese primer año, o vamos a alargarlo hasta los 2 primeros años, y que de repente dices, esto ya no es igual que el principio, esa sensación que se tiene de esto que ha cambiado, si ya no estamos enamorados, ya no nos queremos igual, es una de las primeras crisis de la pareja, nos has hablado en alguna ocasión. Sí, correcto. Que es lo que pasa muchas veces. Llegan a la consulta y nos dicen, oye, pero es que yo ya no estoy enamorado. Y yo siempre les digo, defíneme qué es para ti el amor, ¿no? Es que, claro, ya no siento lo que sentía al principio, ya no tengo esas ganas de sexo, por ejemplo, muchas veces nos dicen, ¿no? De sexo, de esa atracción que sentía al principio. Bueno, pues esto es normal, porque las personas vamos cambiando, nos vamos haciendo mayores, vamos evolucionando dentro de la relación, y entonces la relación también tiene que ir evolucionando. Y si no evoluciona en esos pasos, pasando de ese amor platónico del comienzo a un amor más de amistad, ¿qué pasa? Que esa relación posiblemente va a desaparecer. Porque el amor platónico incluso está estudiado que fisiológicamente no podríamos contenerlo en el tiempo, porque posiblemente nuestras hormonas nos volverían tan locos que terminaríamos locos. Entonces, es importante saber que tenemos que evolucionar dentro de ese amor. Y tiene que ir a un amor más llevado a lo que nosotros conocemos a la amistad, ¿no? Al compartir, al cariño. Un amor, podríamos decir, más espiritual, que no esté tan basado exclusivamente en un concepto tan físico.
por decirlo de alguna Bueno, pues en este capítulo especial de San Valentín, Beatriz Vilas, recuérdenlo que pueden consultarle todo lo que quieran a través de su página web, beatrizvilas.com, lo ponen en Google, aparece, le pueden mandar un correo, un WhatsApp, en fin, lo tiene muy fácil y nos gusta siempre recordarlo. Hoy en este programa, Beatriz, estabas queriendo destacar ese amor global, permíteme la expresión, Beatriz, en el sentido de que hay muchas personas que no están emparejadas y que este día también es algo para que resurja dentro de ellos la palabra amor por varias cuestiones. Sí, Paul, y sobre todo me gustaría destacar, como tú siempre me dices, ¿no? ¿Cuál es la flor que nos llevamos hoy? ¿Cuál es la píldora del día? Bueno, pues yo diría, para todas aquellas personas que nos están escuchando, que el día 14 de febrero es el día del amor para todos. Que no nos quedemos solamente con el amor platónico, con aquellas personas que tienen pareja. Entonces, que felicitemos también a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, que felicitemos en este día a todas aquellas personas a las que queremos, que no nos quedemos con la idea de que el 14 de febrero es solamente un día de amor platónico, sino que cambiemos esa sensación de, jolín, yo no tengo pareja y entonces, ¿qué pasa conmigo? Que esto es un tema más de publicidad, de comercial, ¿no? Las líneas comerciales, lo que han querido vendernos, y que nos quedemos más con ese amor universal, de todos vamos a sacar el mundo hacia adelante con ese amor, y el día 14 es felicitarnos por ese amor. Entonces, esto es lo que a mí me gustaría dejar para hoy a nuestros oyentes. Muy que bien. Se amen y que realmente celebren el día 14 como ese amor universal que tenemos. Profundizamos en el amor en esta ocasión con Beatriz Vilas. Gracias, Beatriz, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cars and races,